Sean todos bienvenidos una vez más a este canal de Manuel Mosquera TV. Le damos gracias al Espíritu Santo de Dios porque ha permitido como cada lunes traer un nuevo video. En este día le doy gracias al Señor por haber traído a un evangelista, a un muchacho joven. El Señor lo ha estado usando en campañas y este joven le extendimos la invitación para que venga a testificar, venga a hablar de sus experiencias. Ya sabemos que en el video pasado tuvimos a una persona ya de edad avanzada. Y en esta vez nos toca hablar, conversar con este varón. Con ustedes, el evangelista José Gregorio. Dios te bendiga, varón. ¿Cómo estás? Amén, Manuel. Gracias le damos a Dios primeramente. Sabemos que Dios es un Dios de orden y Dios prepara los tiempos, los territorios. Amén. Y en esta mañana me presento, pues, como dijo nuestro hermano Manuel, era su hermano José Gregorio. Vengo acompañado de mi hermosa madre. Aquí vinimos fue a glorificar primeramente el nombre del Señor. Venga, amén. Este querido hermano José Gregorio, ¿creciste en el evangelio o estabas en aquel tiempo no estabas en el evangelio? Ok, fuiste un rescatado del Señor. ¿Quién era José Gregorio en esa época? ¿Qué edad tienes ahorita para empezar? 22 años. Ok, en esa época de la adolescencia, ¿qué hacías? Bueno, eh, a partir de los 7 años creo que fue que comenzó todo. Cuando tenía 7 años, nuestra familia pasó un proceso muy fuerte, a la cual mataron a un hermano. Ok, Por causa de eso metieron a uno preso ok, y la familia entró en un proceso muy fuerte. ya. Por eso, causa de eso, eh, yo comencé a vivir cosas muy fuertes desde la niñez. ¿Por En, qué? Porque hicieron cosas que marcaron mi corazón, marcaron mi niñez. ok, ¿Por qué? Porque nací en un hogar disfuncional donde no tenía un papá. ya. No me crié con mi papá en ese sentido. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es que dice: "Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Gloria a con Dios. todo Jehová nos recogerá". Cuando yo Amén. comienzo a crecer y comienzo a avanzar en la edad, yo era un muchacho que era de la casa a la escuela, Ok, de la casa al liceo. Cuando yo comienzo a partir a cumplir los 14 años, comienzan los pensamientos a volar, comienzan los pensamientos, me gloria a comienza a Dios. llamar las cosas del mundo. Nunca en verdad en mi vida había experimentado, cosas en las cuales porque era un muchacho que siempre era de la casa al colegio, del colegio a la casa. Ya. Cuando yo comienzo a ver mis primas, mis familias, a ver todo este tipo de cosas, las cosas del mundo, yo también quiero experimentar que lo que ellos estaban experimentando. Claro. Entonces, todo esto, el enemigo me llevó a un campo donde comencé a probar la fiesta, Ok, donde comencé a probar lo que eran los bailes mundanos y todo ese tipo de cosas. ok, Cuando a los 15 años recuerdo que tuve mi primera novia en el mundo, fue la única novia que tuve en el mundo, y por causa de esa muchacha, yo comencé a experimentar cosas por las cuales lo que era las relaciones sexuales, ok, comencé a experimentar qué lo que era ver, la pornografía, ok, comencé a ver todo este tipo de cosas. Pero yo siempre he dicho que los que están marcados por Dios, claro. aunque el enemigo le tenga un plan, nunca lo va a matar. Por eso es que Cristo dijo en una oportunidad: "El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Ok, Hijo de Dios vino para deshacer las obras del enemigo". Cuando yo veo todo este tipo de cosas, Manuel, yo he podido comprender que desde un principio yo estaba marcado por Dios. gloria a ¿Por qué? Dios. Porque el enemigo me llevó a un territorio en la cual donde yo estaba viendo las cosas de otro sentido, porque yo comencé a tener malas costumbres, donde agarraba cosas que no eran mías, Gloria a Dios. comencé a Tremendo, hurtar, comenzaba a robar, por la cual con tan solo 15 años, tremendo. cuando estoy cansado de la depresión, estoy cansado de las marcas que tengo en el corazón por causa de todo eso. Recuerdo que duré, un año exactamente con la muchacha de noviazgo. A los 16 años cumplidos, se fracasa la relación. Ok, Cuando estoy cansado de todo esto, falta de amor o falta de recuerdo que un viernes en la noche, voy a la casa y recuerdo que yo en el piso comenzaba a maldecir mi vida. Comenzaba a decir que terrible, varón. por qué había nacido, por qué había venido a este mundo, por qué todo esto. El enemigo me puso en la cabeza: mátate, nadie te quiere, nadie te ama.
Y yo lloraba, Manuel, lloraba, lloraba, lloraba y lloraba, y me tiraba en el suelo y decía lo mismo y maldecía mi vida, el por qué, el por qué, el por qué, el por qué. En ese momento yo recuerdo que yo me vi guindado en el techo, guindado, Tremendo. muerto. Cuando yo veo esto, el enemigo me dice que agarre un cuchillo, córtate las Terrible. venas, mátate, nadie te quiere, nadie te ama. Cuando yo agarro el cuchillo para intentar contra mi vida, Okey. fue cuando se apareció el Señor. Yo Tremendo, tuve un varón. encuentro con el Señor Gloria a Dios. y recuerdo que escuché la voz de Dios por primera vez en mi vida. Y muchos dirán, pero ¿cómo tú sabes que fue la voz de Dios? Porque la voz que me estaba hablando anterior era la voz del enemigo. Era diferente la voz. Era diferente la voz Podías de Dios. discernir que era Dios. Y recuerdo que la voz de Dios me dijo, aunque tu padre y tu madre no te quieran, yo te amo, yo te amo, yo Gloria a te amo. Y me Dios. lo repetía tantas veces y tantas veces. Gloria a Dios. Y desde ese entonces, Manuel, en que el Señor se me apareció en mi vida, fue que yo comencé a caminar. Gloria a A los Dios. 16 años que acepté al Señor Jesucristo en una escuela dominical, recuerdo, a través de un pastor llamado José Sáenz. Okey, Y gloria a Dios. recuerdo que desde allí comencé a experimentar la voz de Dios, comencé a experimentar experiencias con Dios. Recuerdo que caminando, siendo no creyente con Dios, comencé a tener experiencias sobrenaturales con Dios, Gloria a Dios. muy fuertes con Oh, Dios. el pastor José Sáenz es el de aquí de Tronconal. Gloria a Exactamente. Dios. Le damos un saludo al pastor José Sáenz. Amén. Es buen amigo. Hermano José, en ese momento que pudiste discernir la voz de Dios, alguien te hizo la invitación a la iglesia. Sabemos que fue Dios que trabajó en ti Amén. personalmente, pero hubo alguna persona que el Señor después envió y te dijo, vamos, vamos a este lugar. Sí, exactamente, claro. Dios usó a jóvenes, Ok, las gloria a cuales, Dios. ¿por qué? Porque yo siempre decía que a mí me decían Dios te bendiga, pero yo no tenía el conocimiento de decir un amén. No Ok, sabía qué decir, no sabía. Me decían Dios te bendiga y yo no decía nada porque no tenía el conocimiento de decir amén, que así sea. gloria a Dios. Y Dios usó a jóvenes, con las Ok, cuales yo comencé en esa primera iglesia, recuerdo, que comencé después, me invitaron a la iglesia, a esa escuela dominical, que ahí donde fue donde se el Señor a través del pastor José Sáenz. ok, Y desde allí comencé a caminar en esa iglesia. Recuerdo que la iglesia se llama Santuario de Dios. gloria a Eh, Dios. mis principios fueron muy hermosos en el Señor. En verdad que yo admiro los pastores que me puso en ese entonces, porque fueron pastores que tuvieron una visión amplia y Sí, vieron el gloria a Dios. potencial que Dios había puesto en mí, a pesar de que venía de un mundo muy menospreciado, Claro, venía de un mundo muy fuerte. Ellos siempre me decían, José, dicen de ti esto y esto, pero nosotros no vemos lo que dice el hombre, sino lo que ya Dios nos ha mostrado de ti. es tremendo, varón, es tremendo. Yo que conozco al pastor José Sáenz, puedo ver que en su congregación la mayoría son jóvenes, varón. Son jóvenes y que el Señor siga bendiciendo esa casa de oración, ese templo que el Señor Amén. le ha entregado a ellos. Amén. Hermano José, eh, ¿cómo fue tus inicios después de que Cristo llegó a tu vida? Tu crecimiento el Señor te encontró a los 17, A 16. a los 16. Ahí tu crecimiento en los estudios, dentro de la iglesia, ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Me podrías explicar un poco sobre esa Eh, vivencia? claro que sí, Manuel. Yo siempre he dicho que cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios usa canales, Dios usa sus Amén. instrumentos. Gloria a Dios. Y yo pude ver la manifestación y la gloria de Dios porque Dios utilizó mucha gente, Amén. en el sentido en el ámbito espiritual que Dios puso gente a mi alrededor. Yo recuerdo que yo le oraba al Señor porque yo veía que, que que la gente era usada por Dios. Recuerdo que vi una predicadora en ese entonces y yo dije, Dios mío, yo también quiero echar fuego como esa predicadora, yo también quiero echar candela como esa Sí, predicadora. sí. Entonces, desde que ese anhelo comenzó en mi corazón, ese fuego comenzó en mi corazón, yo nunca pensé de que yo iba a ser evangelista, nunca pensé de que iba a ser predicador, porque Tremendo. nunca pasó por mi pensamiento, por mi cabeza. Claro. Pero por eso es que Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis Gloria a caminos no Dios. son vuestros caminos. Amén. Y Dios puso evangelistas, puso profetas, puso pastores a mi alrededor, por las cuales me inculcaban que siempre me decían, tienes que buscar de Dios. Cuando el Señor comenzó a manifestar, a revelar el ministerio y el potencial que le había puesto a mí, fue que yo comencé
a profundizar y a desarrollar en lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo anhelaba, una de las cosas que yo siempre he dicho, que el que tiene hambre de crecer es aquel que tiene que aprender a profundizar en Dios. Amén. Primero tiene que haber un anhelo y el Señor es que va a poner lo demás. Porque la Biblia dice Gloria que a Dios Dios. pone el querer como el hacer. Amén. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando hay propósito con la persona. ¿Por qué te digo que hay propósito con la persona, Manuel? Porque cuando te digo que en el principio tuve revelaciones de parte de Dios, recuerdo que en una revelación de parte de Dios, en una madrugada, yo escuché la voz de Dios audible nuevamente. Gloria a Dios. Y el Señor me dijo, tú serás famoso. Tremendo. Y yo recuerdo que me vi en una revelación todo vestido de blanco. Gloria a Cuando yo Dios. me veo todo vestido de blanco, camisa blanca, pantalón blanco, lo único que tenía era negro, eran los zapatos. Gloria a Dios. Yo me veía así con las manos levantadas y veía como un tipo concierto, Ujú. donde había multitudes y multitudes de gente. Gloria a Dios. Y yo veía teléfonos que me grababan. Y yo Gloria a recuerdo Dios. que cuando yo tuve esa revelación, yo al principio no la comprendía porque estaba recién en el Señor. Pero Dios en ese entonces usó al pastor donde yo me estaba congregando. Y él me ministró y me dio una palabra y me dijo, lo desechado yo lo hago valer, dice el Señor. Gloria a Dios. Y la última palabra que me quebrantó, porque Dios me la confirmó públicamente, me dijo, tú serás famoso. Tremendo. Y yo recuerdo que yo caí en el suelo llorando, Gloria a Dios. llorando como un niño, llorando, Ahí es llorando. donde uno sabe, es Dios que está hablando. Tremendo. Querido hermano, después de esa confirmación que el Señor te hizo, ahorita en qué iglesia te estás congregando y quiénes son tus pastores. Ahorita me congrego en la iglesia Pacto de Dios, ubicada en Barrio Sucre. Ok. La alterna, mis pastores son José Gregorio Rebanales y mi pastora Cruz María Rebanales. Ah, los padres de Samuel. No, son el mismo Ah, apellido, pero no son la misma ok, gente. gloria a Dios, gloria a Dios. Querido hermano, ¿qué experiencias has tenido dentro del evangelio o cuando estás predicando del poder de Dios? Porque dice en la palabra que no solo son palabras, le dijo Pablo, que también se tiene que manifestar el poder de Dios. Bueno, una de las cosas, Manuel, es que como muchos me ven joven, muchos preguntan, ¿en qué área Dios te usa? Amén, gloria a Dios. Y en un área muy bonita que creo que mayormente tienen todos los predicadores y evangelistas, es el don de ciencia. Gloria a Dios. ¿Cómo comenzó el don de ciencia a manifestarse en mi vida? En el 2019, en la pandemia, fue cuando Dios comenzó a darme a conocer como predicador. Yo recuerdo que en ese entonces llega mi padre a la casa, después de tanto tiempo, mi padre también evangelista, Gloria a y hoy Dios. en día él está en Colombia, predicando también. Y cuando Dios comienza a darme a conocer como predicador, yo en verdad, Manuel, eh, tenía miedo, en verdad que Claro. tenía miedo. Para mí, ponerme al frente de muchas personas, para mí eso era Miedo escénico. un miedo escénico muy fuerte. Claro. Y yo recuerdo que cuando mi papá me llevó allá a Viñedo a convivir con él en la pandemia, sabes que en la pandemia mucha gente se encerró, Sí. pero en la iglesia donde él estaba, esa gente no se encerró, esa gente hacía culto con Las calles salían. músicos, Gloria a Dios. con todo. Yo recuerdo que en una oportunidad dijeron, bueno, vamos a aprovechar a su hijo que es evangelista también para que él nos predique el culto de barrio. Cuando dijeron eso a mí me subió, me bajó, me cayeron todo. Gloria a Dios, el Y, corazón, pum, pum, pum. y mi corazón latiendo, mi corazón latiendo. Y bueno, Gloria a para Dios. completar se fue la luz. Recuerdo, en ese culto de barrio. Tremendo. A predicar sin micrófono, Y gloria a Dios. cuando se fue la luz, yo estaba orando para que volviera la luz. Y yo dije, Dios mío, porque yo no tenía esa experiencia así Claro. de pararme frente a mucha gente y voy a predicar la Señor. Entonces yo orando, era pum, llegó la luz. Cuando yo vi que llegó la luz, dije, Señor, gracias. Comencé Gloria a Dios. a meditar en el mensaje. Recuerdo que el mensaje que estaba llevando en ese momento para las almas, recuerdo que Pablo dice en 1 Corintios 1:21, dice, porque lo vil y menospreciado, Amén. Dios escoge para avergonzar a los sabios. Y yo comencé a disertar mi mensaje, comencé a predicar. Siempre he tenido la experiencia de que en todos los mensajes que he llevado, Manuel, he visto la revelación y la interpretación de Dios. Gloria a Dios. Lo que llamamos nosotros el don de sabiduría. Amén, amén. Porque hay momentos donde uno está estudiando y está estudiando y está estudiando y dice, Señor, pero no encuentro nada. Pero cuando estamos en el escenario es cuando comienza a manifestarse el poder de Dios. Y el Señor te lleva de una palabra a otra y así va tremendo. El Exactamente. rema.
empieza a bajar el Y rema. y y cuando yo recuerdo que cuando en la administración, aunque ya yo venía oyendo la voz de Dios, Gloria yo a me Dios, sentía en un escenario desconocido, gloria a porque yo Dios. decía: "Señor, yo no quiero ser un emocional, yo no quiero que alguien salga de aquí que el varón me ministró en emoción o me dio una palabra humana". Yo recuerdo que pasaron 2 mujeres, y para Tremendo. mí fue algo que tan tremendo que yo en ese principio lo estaba experimentando, que yo recuerdo que yo sentí que el mismo Dios me tomó y tomó mi boca, y mi boca se abrió, y yo recuerdo que las palabras que Dios le dijo a esa mujer fueron: "Si algo pidieres en mi nombre, Gloria a Dios. yo lo haré". Varón, te creo porque es tremendo. Por ahí hay un testimonio de mi amada esposa que también le sucedió así, eh, eh, orándole a una persona. Y ella me dice, las palabras me salieron solas y no era yo. Yo sabía que no era yo que estaba hablando, pero los labios, la voz le salió todo. Yo, gloria a Dios. Y ahora lo estás confirmando, porque a veces uno cuenta estos testimonios y muchos no creen, ¿sabes? No, Ujú. esas son las emociones y de verdad confirmo lo que estás diciendo. Amén. Amén. Ok, hermano, José, otra experiencia sobrenatural después de ese evento que le oraste a las personas, a estas dos mujeres, que has podido presenciar, quizás en oración, en ayuno. El Señor, sabemos, como le digo a todos los invitados, sabemos que todo no se puede decir, pero esa es una de las experiencias que te haya marcado, donde tú digas: "Berro, tremendo el poder de Dios", para que así aquellas personas que están viendo este programa se puedan, inspirar a buscar de Dios con más profundidad. Amén. Esta es tu cámara, varón, cuando quiera puedes hablar hacia acá, amén. Una de las cosas que con lo que te hablaba Manuel es el don de ciencia. Gloria a Recuerdo Dios. que en esa misma temporada de la pandemia, me tocaba predicar en una actividad en la tarde. Y yo llegué como predicador, llegué en la tarde, pues, ahí a la iglesia y me senté y me comencé a meditar en mi mensaje. Cuando yo comienzo a meditar en mi mensaje, inclino mi cabeza hacia abajo. Yo recuerdo que yo vi que se abrió una pantalla Amén. y yo vi una joven. Gloria a Y Dios. cuando yo veo a la joven, el Señor me dice: "Ella también tiene su ministerio". Pero, yo estaba solo ahí en la iglesia, no había nadie. Yo me puse a meditar en la visión y me puse a meditar en lo que el Señor me dijo. Cuando yo abro mis ojos, yo veo que la iglesia se llena. Cuando la iglesia se llena, yo veo a la joven en medio de la multitud. Gloria a Dios. Cuando yo me pasan a predicar y después que yo doy el mensaje, el Señor me dice: "Llama a la joven y dale la palabra que yo te di". Gloria a Dios, varón, tremendo. Cuando yo le di la palabra a la muchacha, y esto es lo que a mí me encanta de Dios, porque cuando Dios te habla o te da una palabra, Él te lo confirma a través de la persona. La muchacha, después que yo le di la palabra, la muchacha me dijo: "Yo reconozco que Dios me habló". Gloria a Dios. Y eso es una de las cosas, Manuel, que el poder de Dios es algo tan poderoso que para la Biblia dice que para los naturales esto es locura, Sí, pero los espirituales, esto es algo tan sobrenatural. claro. ¿Cuál es la experiencia que a mí me marcó? Porque siempre Dios me ha usado en esa área. Gloria a Dios. En la área, una también de las áreas en la cual Dios me ha usado bastante es en el área de sanidad. Gloria a Dios, varón. Recuerdo que, estaba administrando una campaña allá mismo en Viñedo, y el último día, yo recuerdo que estaba una mujer en medio de la multitud, y cuando esta mujer está en medio de la multitud, yo la veo como temblorosa, la veo como que estuviera pasando algo. Yo recuerdo que el Señor solamente me dijo: "Acércate a ella". Cuando yo me acerco a ella, yo volví a experimentar que Dios tomó mi mano, como cuando Tremendo, te agarran la mano así, me agarraron la mano, y cuando le impusieron la mano sobre su cabeza, de mi boca fue: "Recibe, recibe tu tremendo. milagro". Yo no sabía que esa mujer estaba enferma. Gloria a Dios Dios. no me reveló lo que ella tenía, pero lo que me encanta de Dios es que cuando terminó toda la actividad, el último día, vino una muchacha, una mujer, se me acuerda, y me dice: "Mi hermano, Dios es tremendo, porque esa mujer tenía tal enfermedad y Dios la sanó". A dar el testimonio, gloria a Y Dios, ella varón. misma estaba testificando, dice: "Mi hermano, Dios me sanó a través de usted". Gloria a Dios. Damos Y gracias al recuerdo Señor. que también en ese mismo día de campaña había un muchacho, yo no sabía, había un muchacho que lo estaban buscando para matarlo. Dice Tremendo. que te cuentan el testimonio, pues, el muchacho
tuvieron varios malandros buscándolo para matarlo. Y yo recuerdo que en la ciencia de Dios, yo dije, yo le ministré, le dije, Dios te sacó de la muerte. Y yo volteé y yo vi que todo el mundo se puso la mano en la cabeza como asombrado. Eh, Cuando termino yo de darle la palabra a la administración, el pastor viene y me dice, Dios es tremendo. Porque hoy yo fui a casa de ese muchacho a quitárselo a los malandros de la mano, porque lo iban a tremendo. matar. Tú no sabías, Y yo gloria no a Dios, sabía nada. gloria a Dios, Para que ellos vean, pues, para que ellos entiendan, y el muchacho no era cristiano. En ese muchacho yo recuerdo que aceptó al Señor. gloria a Dios, Y yo le di varón, una palabra y le dije, yo te voy a ver predicando a ti. gloria a Le dije, Dios, algún día Dios me tiene que dar la oportunidad de verte a predicar a ti. Porque Dios se place de ese tipo de personas. gloria a Dios, varón, tremendo. Hermano José, este, tú como joven, ¿qué has podido vivir dentro de la congregación? Sabemos que todas las cosas no son buenas, pero dicen la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien. Amén. ¿Qué situaciones incómodas tú como joven has vivido en las iglesias? Es necesario recargar esto para que así las personas que estén viendo este video puedan, puedan conocer y saber y entender que si el Señor te permite vivir una experiencia que no es grata para ti, es para que tú no la repitas. Y es para que entiendas que el Señor quizás está tratando contigo en tu madurez espiritual, en tu crecimiento como hombre y mujer de Dios. ¿Cuál ha sido esa de esas experiencias que tú dices, berro, qué tremendo, pero mándale un mensaje a todas esas personas que quizás estén pasando por una situación similar? Bueno, yo creo que mayormente de lo que está viviendo la generación de este tiempo es que hoy en día vemos que muchos jóvenes fracasan en el sentido de que se llevan un evangelio eh, fracasado, en el sentido de que, ¿por qué? Porque muchos líderes han dado mal testimonio, Okey, en la cual de que, por ejemplo, yo recuerdo que yo en una oportunidad estuve alrededor de muchos jóvenes y dicen, no, yo hago tal cosa porque el líder lo hace. Y yo okey. le dije, bueno, pero si el líder entonces se lanza por un barranco, también te vas a lanzar por un Es barranco. tremendo, porque muchas personas, disculpa que te interrumpa, varón, muchas personas, no imitan a Jesucristo, sino imitan al predicador, al otro. Okey, una cosa es yo quisiera poder hacer algo similar, pero sé que el Señor tiene algo diferente para mí. Amén. Como dijo un varón que vino, una cosa es idolatrar al hombre de Dios y otra cosa es poder, admirarlo como hombre de Dios. Ajá, continúa, varón. Una de las cosas en el punto que hablas, Manuel, es que eh, cuando nosotros hablamos de admiración e idolatría, cuando nosotros vamos a la vida de Moisés, el que Okey, libertó a Israel, una de las cosas que Dios le decía o le advertía al pueblo de Israel era que se guardara de la idolatría de Canaán. okey. Y muchas veces, y llevo esto al corazón del hombre. ¿Por qué? Amén. Porque muchas veces Dios nos dice pues que guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la ley dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Cuando hablamos del corazón y hablamos en el mundo espiritual, estamos hablando de la mente. ¿Por qué? Okey. Porque ¿a dónde ataca el enemigo? Ataca los pensamientos. Cuando un Amén. pensamiento llega aquí y baja aquí, se manifiesta. Porque Claro. Cristo dijo en una oportunidad, de la abundancia del corazón, Habla la boca. habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día dentro de las congregaciones? Que por causa de que si el líder hace algo, el joven que no tiene una experiencia como tal o no tiene una madurez fundamentada en el Señor, puede estar propenso a pecar contra Dios y a Claro, que su corazón se dañe. Porque si, si la Biblia a mí me dice que debemos marcar la diferencia, Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, sé ejemplo en todo. gloria a ¿Y Dios. cuántos años tenía Timoteo? Tenía 20 años. Tremendo. Y Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, en conducta, en fe, en espíritu, Gloria a en Dios. amor. Entonces, nosotros como ministros de Dios, lo digo porque a pesar de que tengo 22 años, tengo un liderazgo en la iglesia Amén, y, amén. y, y me han puesto al frente de los jóvenes. Gloria a Dios.
Y yo he tenido que presentarme al frente de ellos con una conducta. Como Pablo le decía a Tito, le decía, sé ejemplo a los jóvenes, pero preséntate como un ministro serio. Dar un ejemplo. Entonces, imagínense si yo estoy todo el tiempo con el bochinche, si yo estoy el tiempo con una jugadera para allá y para acá. Entonces, cuando el día en que yo quiera hablarle serio a los jóvenes, no me van a tomar en serio. Sí, No tremendo. me van a tomar en serio porque van a decir que todo es una jugadera, todo es un bochinche, todo es una Claro. broma. Y van a confundir también, pueden caer en confusión. Ajá. Sabemos que estas situaciones están pasando. ¿Qué me podrías decir, varón, José, de los jóvenes que quizás ahorita están pasando por una situación de atadura? Sabes que ahorita las redes sociales se prestan para muchas cosas, como tanto para bendecir y también para que la gente caiga en maldición y en atadura. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes que quizás están asistiendo a una congregación, están congregando, pero en realidad están bajo una vida de pecado, quizás probablemente por la pornografía, quizás probablemente por otro tipo de, ¿cómo se podría decir? De vicio. Pero una de las cosas, Manuel, es que mayormente, no hace mucho hablaba con un joven Ok, y él me decía que aunque él se estaba congregando, aunque él estaba buscando al Señor en la congregación, él decía, él era sincero con él mismo, claro. porque él decía que él Rec- estaba atado exactamente a eso, a la pornografía. reconocía Él su re error. Y eso es una de las cosas por las cuales yo le aconsejaba y le decía: "Pero tienes la oportunidad de que estás reconociendo", porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza Gloria misericordia, a Dios. mas que el que lo encubre no puede alcanzar misericordia. Entonces, el detalle de esto es que hoy en día muchos jóvenes, es la realidad y es lamentable y triste decirlo, que están atados a este tipo de cosas porque quizás vienen de ese mundo Claro. o quizás no vienen del mundo, pero el enemigo siempre se ha encargado de traer un diseño incorrecto. Ok, Siempre se ha encargado, ¿por qué? Porque hoy en día hay muchos jóvenes que no solamente están con ataduras, sino que también están siendo atacados por un espíritu de homosexualismo. ok. Cuando yo veo todo este tipo de cosas, yo puedo entender y comprender que el enemigo ha querido dispersar lo que Dios ya marcó, lo Es que ya tremendo. Dios le puso un sello. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice en Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y La la verdad verdad, os hará libre. gloria a Dios. Cuando Cristo dice esta palabra, está hablando de Él. Dice, me conoceréis a mí y yo los haré libres. Gloria a Entonces, yo no Dios. puedo entender y comprender una persona que dice, yo conozco al Señor, pero sigue siendo atado al pecado, sigue estando atado en la misma costumbre Ok. que tenía antes en el mundo. Cuando nosotros vamos por la Biblia, bíblicamente, todo hombre que tuvo un encuentro con el Señor no fue la Cambia. misma persona. Tiene que haber un cambio. Cuando el apóstol Pablo, antes era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un hombre que apedreaba a la iglesia, estaba celoso de las leyes de su padre. Pero que él dice que iba rumbo a Damasco. Cuando va rumbo a Damasco a llevar las cartas porque estaba celoso en verdad, dice, ¿quién se le apareció? Se le apareció el Señor. ¿Y qué fue Sí, una de las cosas tremendo, que le dijo el Señor? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tremendo. una de las cosas que Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Desde un principio dice que Saulo, de que tuvo un encuentro con el Señor, dice que pasó 3 días y 3 noches sin comer, o sea, tuvo 3 días de ayuno, Ayunando, sí. ayunando. Y desde ese comenzó, usted ve que en el capítulo 10, capítulo 11, comienza Pablo a predicar el evangelio. Y la gente decía, ¿y este no era el que apedreaba a los Sí. santos de Jehová? Era un homicida. Era un homicida el que todo el Sí, tiempo varón. estaba apedreándolo. Entonces, cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel, Jacob hasta se le cambió el nombre. Es tremendo, varón. Es Y tremendo. Jacob significa usurpador, significa ladrón. Y cuando Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa príncipe. Claro. Entonces Jacob, aparte de que le cambiaron el nombre, salió caminando diferente del Gloria a encuentro. Dios. Gloria a Dios, sí. Quedó marcado. El ángel lo marcó. Es tremendo, varón, porque no solamente las personas que están en atadura, también este mensaje para aquellas personas que son líderes, pastores, evangelistas, Amén. que tienen ese remanente ahí. Es necesario poder levantar a esas personas porque a veces no hay un,
no hay como una seriedad de que una persona venga a desahogarse, a decirte, sabemos que primeramente la persona se tiene que desahogar es con el Señor, Amén. pero es necesario también hablarlo, cualquier tipo de situación, error, pecado, hablarlo con su pastor. Amén. Y que ese pastor le pueda dar una palabra de aliento basado en la palabra. Amén. Pero lamentablemente no hay una ética ministerial. Entonces, ahí es donde está el error, varón. Entonces, la circunstancia, lo que está padeciendo ese joven, viene esta persona y se la dice a otro, y se la dice a otro, y se la dice a otro, o agarran los púlpitos para sacar el pecado de las personas. Y es terrible. Es necesario que todas esas personas puedan entender que el evangelio no es para atacar a los hermanos, no es para atacar a las ovejas. El evangelio es para nosotros estar unidos y poder ayudarnos unos a otros. Por eso lo dijo Jesús, orad unos por otros. Amén. Amén. Hermano José, ¿qué otro tipo de experiencia has podido tener en, en algún lugar donde te han invitado a predicar? Que quizás tú digas, wow, tremendo el Señor lo que hizo en este lugar. Bueno, Manuel, una de las experiencias que también Dios me ha permitido tener es en el área de liberación. Ok, gloria a Dios. Eh, Cuando nosotros hablamos del área de liberación, yo recuerdo que el año pasado tuve una oportunidad predicando en Guanta y tuvieron cosas en las cuales estaban ocultas. Ok. Y eso es donde la revelación, la ciencia y la Y el, liberación de el Dios se discernimiento, manifiesta el discernimiento, y gloria a el Dios. discernimiento se activa. Es tremendo, varón. Quizás, como mucho, pues en una oportunidad yo recuerdo que hay una mujer profeta, ella viene y me dice, mi hermano Gregorio, muchos se equivocan con usted porque lo ven así flaquito, con esa apariencia, pero usted porta un fuego terrible. Claro, tremendo. Y cuando yo recuerdo que yo llegué a la iglesia y, Tremendo, varón. y usted puede notar pues, que hay gente que se queda viendo por encima del hombro, que puede portar este muchachito, que Esa es esto, que lo otra otro. cosa, varón, que también ven es la imagen. Sacan la santidad por la imagen que, no, si estás vestido bien, si no estás vestido bien, ¿me entiendes? Y es tremendo, varón. Es triste porque el evangelio se trata de algo espiritual, varón. No se Amén. trata, es algo más que ropa, ¿me entiendes? Es tremendo. Continúa, varón. Y yo recuerdo que en ese primer día, eso es como cuando a Dios se place de honrarlo a usted, Dios le place de honrárselo a usted. ¿Por Amén. qué? Porque yo recuerdo que en ese día, después que yo di mi mensaje, yo desde un principio yo dije que en esa noche era necesario que muchas cosas ocultas salieran. Tremendo. Y, y Dios no me ministraba cosas de las personas directamente, sino que lo ministré pues a lo que llamamos al ambiente espiritual, lo solté. Y yo decía que por causa, Proféticamente. por causa, yo decía, por causa de lo que está hoy en día aquí, no porque esté José Gregorio, sino porque Dios quiere libertar muchas personas. Gloria a Dios. Y cuando yo comencé a mí una de las cosas que cuando a mí me gusta ministrar, yo también canto alabanza y fluyo pues en la alabanza. Gloria a Dios. Y cuando yo estoy fluyendo en la alabanza y decía que va a caer el fuego de Dios, comenzaron a manifestarse los demonios. Yo Claro. recuerdo que comenzaron jóvenes a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a Es gritar. que cuando uno está declarando en lo espiritual se está Y moviendo. comienza a Gloria a gritar Dios. y comienza a gritar. Yo recuerdo que le ministré a una joven y le dije que ahí se activó la ciencia de Dios. Le dije, el babalao que te trabajó Señor, se va a reprende. tener que arrepentir, porque Gloria hoy a vas a Dios. salir llena del poder de Dios de aquí. Yo recuerdo que Alábalo. esa muchacha comenzó a torcerse como una culebra, así comenzó a torcerse, a torcerse. Y esa muchacha cayó en el suelo vomitando Liberación. cosas horribles, cosas feísimas. Y, y pude experimentar el poder de Dios en la liberación muy Gloria a Dios. fuerte ahí en ese día. Gloria a Pero Dios. yo dije, por causa de lo que Dios hizo hoy, yo sé que yo voy a tener una persecución de parte del mundo espiritual del enemigo. Porque recuerdo que en ese día había llevado un parto vino tinto y el muchacho que me fue a llevar a la casa en la moto, yo me quité el parto, me dejé en la camisa y la corbata. Ok. Y yo estaba pendiente, por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Tremendo. Estaba pendiente allí qué era lo que iba a pasar. Y cuando estamos llegando a Diorca, a la casa, yo recuerdo que la parte de la camisa del parto
Ok. se metió en la cadena. Cuando se mete en la cadena, me va a jalar la mano. Cuando me jala la mano duro, yo jale mi mano también. Si Tremendo, yo varón. no jalo la mano, yo estuviera contando el testimonio de otra forma. Qué terrible, varón, el enemigo. Está vencido, Satanás, yo. Yo estuviera contando el testimonio de otra forma. Varón. Y en todas, y recuerdo que en todas las oportunidades que Dios me ha usado de esa manera, el enemigo siempre ha buscado la Sí, forma de es atacarme. que es tremendo. Por eso es que es necesario después de cualquier evento orar por retalía y venganza, varón. Porque el enemigo va a querer contraatacar, Y ¿sabes? me recordé un tema que prediqué en la iglesia, por cierto, donde me congrego en una vigilia, y le puse por tema, tu llamado tiene persecución. Y Es yo dije, cuando tremendo. pasó eso, dije, más nunca predico de persecución. Gloria a Dios, varón. Hermano José, tú como joven en la iglesia, ¿has visto el crecimiento de otros jóvenes más que estén a la par contigo? Que tú digas, verlo, qué tremendo o qué le puedes decir a esos jóvenes para que se puedan levantar como hombres y mujeres jóvenes de Dios, de fuego. ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, Manuel, en la iglesia como tal, no hay otros jóvenes así, pues con ese nivel de espiritualidad o que sean predicadores también, Ok, porque Dios está trayendo jóvenes nuevos. amén. Todo es cuestión de búsqueda, porque entre más busca Amén. varón, más encuentra en el Esa es Señor. una de las cosas que mucha gente dice, no, que fulano de tal tiene un ministerio más grande que el otro. No, Claro, no tiene un ministerio más grande que otro, porque si no, Dios estuviera haciendo acepción de personas. claro, ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las personas se han encargado es de desarrollar el ministerio que Dios les ha entregado. amén. ¿Por qué? Porque la generación que Dios está levantando hoy en día es una generación que está trayendo un aceleramiento profético muy fuerte. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque hay gente que han tenido 20, 25 años en el evangelio. Entonces viene el hermanito de Antiel y Dios lo levanta como evangelista. Y entonces comienza la murmuración, comienza la crítica. El celo, el Y, celo. y comienza el celo ministerial. Entonces yo siempre he dicho que dentro de la iglesia no puede haber celo ministerial. ¿Por qué? Porque Cristo en una oportunidad, una parábola de los talentos, y él dice que a uno le dio uno, a un otro le dio cinco y a otro le dio 10. Amén. Entonces, cuando estos comenzaron a multiplicar su talento, hubo uno que lo enterró, hubo uno que lo multiplicó y el otro también lo multiplicó. Claro, ¿Por qué? Pero lo que me llama la atención de esta parábola es que él dice, y todo se lo entregó conforme a su capacidad. Entonces, lo que Dios entrega es conforme a la capacidad de las personas. amén, así Yo no mismo tengo es. que tener envidia ni tengo que tener celo de lo que usted tenga de parte de Dios, Gloria a porque Dios, aquí todos somos un cuerpo en Cristo gloria a Jesús Dios. y todos Dios lo usa de diferentes formas, porque la misma forma en que Dios me habla a mí no le habla a usted, ni la misma forma en que le habla a Amén. los demás. Dios trata con las personas distintas. Distintamente, sí, así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aconsejar hoy en día a los jóvenes? Mayormente, hoy en día se está dando un enfoque de que Dios está levantando un avivamiento. Nosotros, aparte de que se le está levantando un avivamiento, el consejo mayor que se le puede dar a un joven hoy en día es que se guarde para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mucha gente puede darle una palabra puedo profetizarle de que Dios lo va a usar, de que Dios va a hacer grandes cosas por ello. Pero si no hay santidad, si no hay obediencia, Ok, si no hay integridad, es imposible que nosotros podamos ver la gloria de Dios. amén. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene profecías retenidas o retrasadas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay jóvenes que quizás, no, por eso es que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Hoy en día el joven está llegando dentro de la iglesia y le profetizan, tú tienes un ministerio tal. Ah, pero eso no es así. Eso Claro. no es que te profetizan el ministerio y tú mañana ya vas a salir como profeta, No, vas a salir como pastor, viene el vas a crecimiento, el salir como proceso. evangelista. Una de las cosas que dice la Biblia que Dios prepara, capacita y envía. Para yo poder salir al ministerio, Gloria a cuando Dios. yo tuve encuentro con el Señor, aunque yo tuve un encuentro con el Señor, yo fui procesado, Manuel, fui procesado. Dios tuvo que sacar cosas de mí terribles, terribles, terribles. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a hablarme de ministerio, yo recuerdo que en una oportunidad Dios usó un profeta, porque yo veía que muchos estaban predicando, muchos jóvenes, y yo recuerdo que en esa temporada, creo que era en el 2018, comienzan a predicar. Yo decía, pero yo también quiero predicar. Yo me sentía tomado en poco. Y yo, incluso yo le dije a Dios en esa noche, yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo me siento tomado en poco por ti mismo. Tremendo, varón. Yo recuerdo que en esa noche pasaron un profeta para que orara por todos los jóvenes y yo no quería pasar. Yo estaba molesto con el Señor y Tremendo. yo pasé.
Cuando yo pasé, yo recuerdo que el Señor comenzó a hablar. Y una de las palabras que el Señor me dijo: "Te tengo en mi lista, predicador. Eres Gloria a el Dios, próximo que levanto". gloria a Dios. ¿Sabes cuándo yo vine viendo esa palabra notable en mi vida, Manuel? De que Dios me estaba procesando, Dios estaba haciendo cosas en mí, Dios me estaba preparando. Desde el 2019 yo vine a ver la explosión en el 2018 y en el 2021. Gloria a Dios. Es tremendo porque el tiempo de Dios es diferente que el tiempo de nosotros los humanos. Y, también, varón, como tú estabas diciendo, el Señor tiene unos planes. Los planes de Dios son perfectos. Amén. Los dones son irrevocables. Pero nosotros somos los que nos encargamos a que el tiempo se acelere o se atrase. Por eso es que vemos a muchas personas que el Señor le da una palabra y quizás ellos por querer hacer otras cosas, por estar metido en el afán, que quizás probablemente el afán es una venda que el enemigo usa también para así detener el crecimiento que el Señor le tiene, el ministerio que el Señor ya le ha marcado en el mundo no visible. Amén. Y el enemigo sabe cómo hacer para que las personas ralenticen ese tiempo. Y es necesario que cuando te entreguen la palabra, es necesario que tú puedas caminar conforme a esa palabra. No será hoy, no será mañana, quizás no será la próxima semana, pero tienes que ir caminando conforme a esa palabra. Amén. Hablando del tiempo, cuando Cristo está en la boda de Canaán, Ok. eh, María le dice: "Se ha acabado el vino". Ujú. Y Cristo le dijo: "Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora". Gloria a Dios. Hay gente Suéltala, varón. hay gente que sabe que todavía no es su hora, es su tiempo, Claro, y quieren promocionarse ellos mismos. Hoy en día hay mucha promoción en claro. YouTube, con flyer, con afiches, pero Gloria a están Dios. siendo aprobados por Dios. Una cosa es ser aprobado por Dios y una cosa es ser aprobado por el cielo. Cuando usted es Amén. aprobado por el cielo, no es necesario de que yo abra mi boca para que me invites a predicar o me invites a que yo dé una enseñanza. El Gloria a Dios. mismo Dios se va a encargar de abrir las Él es el puertas. que va a El mismo promocionar. Dios, ¿por qué? Porque el mismo Dios es el que se está encargando de promocionarte. Gloria a Y Dios. yo recuerdo que una de las palabras que Tremendo, Dios varón. a mí me ha dado es que me ha dicho: "No es necesario que el hombre te represente, porque yo seré tu carta de Gloria a representación en Dios. la tierra". Gloria a Cuando Dios. Dios a mí me dio esa palabra, yo dije: "Guau, verdaderamente que ahora yo comprendo por qué me has hecho esperar mucho tiempo". Amén. ¿Por qué? Porque hay territorios que Dios necesita preparar o que ya Dios tiene preparado, pero la persona todavía no está preparada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario de que la persona se desarrolle en el mundo espiritual. Tremendo. Es necesario que la persona profundice en las cosas espirituales, Gloria a porque Dios. Dios no es loco para usted llevarlo a un escenario donde va a haber brujos, donde va a haber hechiceros y va a haber todo este tipo de cosas y No, usted todavía no no está siquiera no sabe, preparado. ni siquiera sabe ni reprende un demonio. Es que nosotros no podemos estar por ahí lanzando balas locas, varón. Es tremendo. Como yo te estaba explicando antes de comenzar a grabar, que todo esto, lo del podcast, tú me dices, no, yo vi un video tuyo hace un año y yo te expliqué, sí, yo comencé, pero tuve que detenerlo. ¿Pero por qué detuve el proyecto? Porque yo necesitaba profundizar más en Dios. Yo Amén. necesitaba buscar más de Dios, porque tampoco quizás sé hacer algo, sé trabajar con el audiovisual. El hermano Junior me ayuda con el audio, lo que es respetar el audio. Sabemos trabajar, pero llega un momento que no podemos trabajar por las emociones, porque sabemos que esto va a ser para que otras personas puedan ser ministradas por el Espíritu Santo. Amén. Por eso que yo digo que aquí el protagonista es el Espíritu Santo. Amén. Y yo tuve que esperar todo un año donde dejé empleo y me enfoqué a meterme con Dios full, varón, y la gloria es de Él, por mi crecimiento, tanto personal y espiritual, y Amén. ministerial por mi familia. Amén. Amén. Y por eso yo le aconsejo a todas las personas que estén viendo este podcast, que es necesario, todos los planes que tú tengas en tu mente, todos los planes que el Señor ha trazado en tu corazón, todas las palabras que el Señor te ha prometido, es necesario que tú te prepares primero en lo espiritual para que pueda el Señor exhibirte en el mundo natural. Amén.
Querido hermano José, algo que quieras agregar, otro consejo que le puedas dar a los jóvenes de parte tuya como predicador. Amén. Una de las cosas que podemos es aconsejarle a los jóvenes que respecto a los temas de que hoy en día esta generación está siendo tan acelerada que Dios está casando jóvenes hoy en día. Tremendo. Una de las cosas que se está viviendo hoy en día es que muchos jóvenes han fracasado en relaciones Por una y, profecía que no era de y Dios. por una profecía errada. Una de las cosas que muchos han fracasado no es porque no sea la voluntad del Señor, Claro, porque yo he visto propósitos en los cuales que Dios ha juntado personas con propósitos poderosos. Y yo conozco pues jóvenes de 21, de 20 años y están casados y portan un ministerio y una gloria terrible en parte del Señor, que yo digo, Dios me usa a mí, pero yo respeto los ministerios, yo gloria a Dios. respeto los rangos, yo respeto lo que llaman nosotros la jerarquía. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día se está viendo de que están fracasando mucho, es porque los padres. ¿Por qué los padres? Porque los padres hoy en día dicen, no, que mi hija merece un doctor o merece un abogado o viceversa, o el muchacho, o sobreprotegen mucho a sus hijos. Los quieren casar con un título, Lo ¿verdad? quieren casar con un título. Y Una yo profesión. ayer leía una reflexión muy bonita, yo la leía porque decía, ¿qué quieres? ¿Una boda bonita o un matrimonio fuerte? Son dos Tremendo. preguntas. Mm, ¿Quieres una boda bonita o un matrimonio fuerte? ¿Cuál mm, es el sueño de toda mujer? El sueño de toda mujer es casarse con un buen hombre, que tenga un buen título, que tenga una claro, buena casa, que tenga buena plata. Yo tengo una amiga que ella me dice, ella me dice todo el tiempo, me echa broma, y ella me dice, amigo, yo quiero casarme con un hombre que tenga plata, tenga carro, tenga. Dije, pero sabes una de las cosas que si puede tener todo, pero si no tiene temor de Dios y no ama a Dios, eso no te va a servir para es nada. tremendo. Porque Cristo dijo en una oportunidad, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y de que su alma se pierda? Gloria a Dios, varón. Entonces, Tremendo. hoy en día los padres no se pueden dejar llevar, porque si el muchacho, hay gente, Manuel, que Dios saca de lo vil y saca de lo menospreciado. Gloria a Dios. Y Dios lo levanta como un hombre y una mujer de Dios y le sirven a Dios. Gloria a Dios. Y el título que pueden tener hoy en día puede ser que Dios lo levantó como pastor, como profeta, y le están sirviendo a Dios tiempo completo. Gloria a Dios. Y eso es algo que debe ser tan glorioso y tan poderoso, ¿no? Pero hoy en día los padres quieren es un título. Yo he visto personas que se han graduado y se gradúan solamente para tener el título guindado ahí Es tremendo. en la pared. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Entonces, en cambio, cuando nosotros vamos a los planes del Señor, una de las cosas que yo siempre he dicho es ir a la visión de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque si usted como padre, usted tiene una hija, usted quisiera que se casara con un buen hombre, un hombre Ok. de Dios. Entonces, quizás el muchacho no tiene un buen trabajo, no tiene una estabilidad, pero que quizás Dios le revela a usted lo que Dios va a hacer con ese muchacho. Gloria a Dios. Dice, quizás tú no tienes ahorita nada, por eso es que la Biblia dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la visión de Dios y entendemos lo que Dios quiere hacer, entramos y no somos piedra de tropiezo para los hijos. Porque hoy en día se ha visto que los padres dicen, yo no quiero que te cases con fulano, no te vas a casar con fulano y no te vas a casar con fulano. Entonces, hoy en día los jóvenes están viviendo frustrados, Viven frustrados, están sí. viviendo en depresión, están Tremendo. llorándoles a Dios en el cuarto, en la soledad ahí con Dios. Y nadie lo sabe, solamente Dios lo está viendo. Entonces, Es ¿por qué? tremendo. Porque yo he visto muchas y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué me has permitido que muchas, en vez de hombres, son mujeres que comparten conmigo experiencias? Que me dicen, no, que mi mamá no acepta al muchacho, que mi mamá no quiere ese, que mi mamá quiere aquel, que esto y con lo otro. Entonces, al Es fin del tremendo. cabo, que no se terminan casando ni con uno ni con otro, se terminan casando es con otro. Amén. Es tremendo, varón, porque eso sucede también en las iglesias, ¿sabes? Quizás habrá en todas las iglesias a nivel mundial, quizás habrá una situación similar donde hay un joven con un ministerio y la mamá que esté con él no quiera que se case con la muchacha que el joven le gusta o que el Señor le puso, no, y entonces empieza una riña entre la mamá y la yerna. Y es tremendo, varón. Eso se ve mucho
Quizás no en todas las iglesias, pero sí sucede, bueno, sí sucede y es necesario que primeramente busquen de Dios y tenga percibido de lo que también le profeticen, porque quizás muchas personas se casan por una profecía sin primero no consultarlo a Dios si esa palabra venía de él. Entonces se casan por la profecía y más adelante, al año siguiente, están peleando, el hombre golpea a la mujer y es tremendo, varón, es tremendo. Hay Hay un un fracaso. fracaso, pero en el sentido de que yo hablo del fracaso, Manuel, es que ahí han habido noviazgos que yo he visto que son de Dios, Claro, claro, pero sí lo hay. han fracasado, es por eso mismo que te estoy diciendo, que los padres establecen algo pues sobre los muchachos y piden que el muchacho o la muchacha corresponda a lo que debe Así ser. mismo. Entonces, porque quizás el muchacho no tenga ahorita nada, entonces no permiten que se casen en ese momento. Entonces, hay Tremendo. novios que han fracasado y yo he visto que y eso es algo triste y lamentable, que ya se han presentado delante de la iglesia y delante de muchos testigos, como dice la Biblia, y eso se ve demasiado feo. Es Entonces, tremendo. Y terminan apartándose, varón. Terminan saliendo de la iglesia. y por causa de eso también he visto que muchos jóvenes han tenido cicatrices en el corazón y ya no Tremendo. creen más en el amor, ya no creen más en las personas. Yo he visto tanto como hombres y mujeres que dicen que ya no creen tener oportunidad con nadie, Quedan como Pablo, varón. quedan como Pablo. Pablo ¿Verdad? dice, si no tienen mujeres, mejor que se queden como estoy yo, tranquilito, sin dolor de cabeza, dice. Gloria a Dios, varón, pero en el principio Dios hizo el hombre y la mujer, varón. Amén. Es tremendo. Mira, querido hermano José, es tremendo. Este podcast ha sido de bendición. ¿Qué otro punto de vista podrías agregar tú como joven que no se te escape, que después que terminemos la entrevista digas, me faltó decir esto"? ¿Qué punto de Gloria al vista Señor. quieres agregar para todos esos jóvenes de la iglesia y los que no se han convertido todavía? Bueno, una de las cosas que puedo también aconsejarle a los jóvenes es hablando del discernimiento. Ok, amén. Cuando nosotros vamos al discernimiento espiritual, en una oportunidad tuve una revelación de parte del Señor. Recuerdo que fue el 15 de diciembre del año pasado. Me tocaba predicar una actividad. Yo recuerdo que yo vi un joven en el altar y era manerado Ok, y estaba comenzando a decir cosas erradas. Y el Señor me dijo, probar los espíritus. tremendo. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 4 dice, Pro- amados, probar, no los, creáis a todo espíritu. probar los espíritus si Probar los espíritus si son de Dios o no. confiesan a Cristo, es tremendo. Hoy en día, más que todo, le hablo a las jovencitas. Las jovencitas que hoy en día están quizás hablando con un hombre. Dice, no, que el Señor me dijo esto, me dijo aquello. Entonces, la Biblia dice que hemos probado los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces, por causa de muchas, se dejan llevar por las palabras que quizás Dios le dio al hombre de Dios. No niego, porque una de las cosas que la Biblia dice que la blasfemia que no será perdonada será contra el Espíritu Santo, ni Claro, en este venidero ni en el otro. Entonces, hay que tener discernimiento fino. ¿Por amén. qué? Porque el enemigo se ha encargado de trasvasar esta generación hoy en día y quieren que lo que ya Dios predestinó para ellas o para él sea un diseño incorrecto y se vayan para otro lado. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que ella desea? Pedirle discernimiento a Dios, un discernimiento fino, un Gloria a Dios. discernimiento a Dios claro de lo que verdaderamente quieren en su vida, como hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Es tremendo, varón, es tremendo. Este, querido hermano, ¿qué podrías tú, aparte de aconsejar, agregar algo más antes de hacer el último corte, de tus experiencias? Me hablaste de las experiencias en liberación, en tus experiencias con el reino de las tinieblas, que tú has podido sentir como humano un poco de temor, pero sabemos que Dios está delante de nosotros como Amén, poderoso gigante. ¿Alguna amén. experiencia de esa que tú digas, Señor, pero qué pasó aquí? Pero yo sé que estás ahí. Gloria al Señor. Bueno, una de las experiencias que he tenido bastante es que yo soy un tipo de persona que yo veo las cosas. Yo veo las cosas y quizás muchos me ven así tranquilo, pero yo a veces yo comienzo a ver las cosas pero yo me comienzo a meditar qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando el
El pueblo de Israel, hablando de Segunda de Reyes capítulo 6, dice que los sirios iban a atacar al profeta Eliseo y a su criado Gizi. Y dice Sí, que Gizi tuvo temor y dijo, Señor, los que vienen en contra de nosotros son son muchos, muchos. son Sí, muchos, son muchos. sintió temor. Y Eliseo tranquilo, y Eliseo le Que los que dijo, están con nosotros son mayores. ¿y por qué tenéis miedo? Y Eliseo estaba tranquilo y le decía, pero es que yo veo alrededor ángeles, gente de a caballo. Y dice, pero yo no veo nada. Y dice que Eliseo oró. Dijo, Señor, Sí, yo te pido que abra los ojos a tu siervo para que lo que yo vea, él él lo también lo pueda vea. ver. Tremendo. Entonces dice que cuando Eliseo hizo la oración, comenzó Gizi a ver gente de a caballo alrededor. Dice, verdaderamente, profeta, que tenés razón. Entonces, hay Tremendo. gente que están así como Gizi, Con están temor. así que no tienen los ojos espirituales abiertos. Yo siempre he dicho que el mundo espiritual no es para todo el mundo. Es ¿Por qué? tremendo. Porque no todo el mundo está preparado a ver demonios, no todo el mundo está preparado a ver influencias, no todo el mundo está preparado a ver sombras. Sí. Entonces, recuerdo que una de las experiencias que yo tengo en el Señor es que eh, de una bruja, Ok. cuando yo estaba comenzando a tener estas experiencias, eh, había una bruja que me visitaba. Tocaba la Siempre. puerta, Había varón, estoy una aquí bruja, afuera. había una bruja en el mundo espiritual, estoy hablando en el mundo Ah, espiritual. claro, esos son espíritus humanos. Cuando yo Tremendo, recuerdo que varón. yo estaba haciendo matutino, hacía matutino todos los días, me metía con el Señor de lleno. Y cada vez que yo terminaba el matutino, lo entregaba, yo me acostaba porque yo sentía como que Ambiente pesado, varón. sentía así como cuando usted está peleando con alguien y Ya. usted queda como que golpeado así, pero me sentía era golpeado en el espíritu. Y por causa me sentía golpeado en el espíritu, eso era algo que pesaba mi cuerpo Y natural. sentías como un cansancio Sentía un así, cansancio. pero Y que cada vez que salía de los matutinos, salía de ese encuentro con el Señor, yo me acostaba. Y ya. cada vez que yo me acostaba, venía la bruja. Si no Mm, venía a la madrugada, venía como a las 6 de la mañana. es tremendo. Ya te voy a explicar algo ahí. Ajá. Y Gloria a Dios. hasta que un día yo le dije al Señor, yo dije, me cansé de Tremendo. que esa bruja se esté montando encima de mí, de que esa bruja está haciendo esto y está haciendo aquello. Yo recuerdo que públicamente Dios me dio una palabra a través de un profeta y me dice, a 2 lados de tu casa, a 2 casas de tu casa, está una bruja así, así y así. Se la describió como la veía. Y esa mujer, cada vez que tú vas a orar, siempre te envía un espíritu de espía. Cada vez que tú vas a leer la Biblia, siempre te envía un espíritu de espía. Y eso Es es verdad. tremendo. Cada Sí. vez que yo oraba, yo sentía que alguien se paraba en la puerta. Yo sentía que alguien estaba viendo. Claro. Y eso es una de las experiencias que yo he tenido, pues, que a pesar de ser joven, he tenido experiencias con las cosas espirituales muy Es que fuertes. el Señor permite, varón, esas acechanzas del enemigo para que nosotros aprendamos. Ese es un modo de que el Señor nos enseñe. La parte que me estabas diciendo que sentías ese cansancio, cuando la persona entra como en un adormecimiento entre dormido y despierto, entra más rápido al mundo espiritual. Y esa bruja, ¿cómo entraba a tu casa? Porque ella tenía el poder, porque las tinieblas tienen poder también, pero el de nuestro Señor es mayor. Tenía el poder de desdoblarse, salía de su cuerpo para así poder entrar a otras cosas. ¿Por qué yo te digo esto? Porque yo en algún momento de mi vida lo hacía, porque a mí el Señor también me rescató de la santería, del espiritismo. Como yo lo digo, no profundicé, pero las tinieblas me estaban enseñando. Sin querer me sacaban del cuerpo y yo podía salir y todo. Pero eso, ahorita la entrevista se trata del Espíritu Santo y de tu persona. Más Amén. adelante testificaré sobre eso. Pero sí, varón, sucede. Entonces, ellos tomaban, ¿qué es lo que hacía la bruja? Lo que hacía era adormecerte para poder chupar las energías de, de, de lo que tú portabas. Porque ellos miden, no sé, ellos miden en ese mundo las luces, ellos hablan sobre luces, de quién tiene más fuerza, quién no tiene más fuerza. Aquí, para ellos empezar a robar vitalidad, tanto como de los jóvenes, de los niños, ellas se encargan de eso, robar la vitalidad de las personas. Una de las cosas también, Manuel, es que hay muchos jóvenes pues, que se han preguntado cuál es su llamado en Dios, Ok, cuál es el ministerio que Dios ha depositado en ellos. Y conforme a mi experiencia con el Señor, yo siempre he dicho que cuando Dios
tiene propósito con alguien, Ok. eh, él mismo se va a encargar Ajá. de hacerle entender su llamado, Ok. de hacerle entender su propósito. Te lo dijo un principio, a mí en el principio Dios me dio una revelación y Dios lo confirmó. Ok. Y hoy en día, como digo, como dice el apóstol Pablo, soy lo que soy fue por la gracia de nuestro Señor Gloria que a se me Dios. apareció. Entonces, hoy en día muchos jóvenes se preguntan, varón, ¿cómo tú hiciste para saber cuál es tu ministerio? ¿Cómo supiste que eras evangelista? ¿Cómo supiste de que eras predicador? Entonces, esos jóvenes hoy en día yo les aconsejo, ¿por qué? Porque yo en una oportunidad recuerdo que iba a agarrar una piedra para tirarla al techo para que me abrieran la puerta. Y, y recuerdo que cuando yo me agaché para agarrar la piedra, yo escuché un grito de una mujer horrible. Escuché Agarrando la piedra. Cuando iba a agarrar la piedra para inclinarme, escuché un grito de una mujer horrible. Y por la calle no había nadie, Tremendo, varón. nadie. Eso fue como un grito así de La horrible, espantoso, horrible, horrible, horrible. varón, tremendo. Y, y tuve esa experiencia muy, muy seguida. Recuerdo que venía de una boda como a las 2 de la mañana y estaba tan cansado que me quité fue el parto, la corbata, la camisa y me dejé fue el pantalón nada más. Me acosté. Cuando yo me acuesto, yo recuerdo que puse la almohada sobre mi cabeza. Cuando yo me voy a acostar, Ok. escuché la voz de un bebé 3 veces. Ah, oh, La primera vez que lo escuché, como que le estaban dando blandito al bebé. Gritaba, varón. la segunda vez era más fuerte, ¡guau! El tercero fue más espantoso, como que lo estuvieran matando, fue ¡guau! Horrible, 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 Perro, horrible, horrible. terrible, varón. Horrible, que yo tanto sí que yo sentí un escalofrío en mi cuerpo, que yo reprendí al diablo, me levanté de la cama, mire, y comencé a reprenderle. Yo dije, quizás Dios lo permitió, orara para que orara. Tremendo. Porque hay cosas que Dios permite, experiencias, es para que nosotros oremos, para que nosotros nos Amén. metamos con el Señor. Así mismo es. ¿Por qué? Porque yo he podido experimentar que a través de una oración en el Espíritu se han roto altares de brujería. En una oportunidad estaba Gloria a orando Dios. y estaba orando y estaba orando y estaba orando. Y cuando yo comencé a tener una intensidad en el Espíritu en mi oración, yo escuché una voz de una mujer gritando y era una bruja que no Tremendo. aguantaba la oración. Tremendo. Que los ángeles se presentan, varón. Se presentan con espada cortada, desarraigar todo. Bueno, querido hermano, si podrías dejar tus redes sociales, para que las personas te puedan seguir, donde te puedan encontrar y vean todo lo que el Señor seguirá haciendo en tu vida. Amén. Me pueden encontrar por el Facebook como Evangelista José Gregorio, por el TikTok Evangelista José Gregorio también. Ok. Y eh, una de las cosas por las cuales que aquí el grande es Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo, porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Bueno, querido hermano, le damos gracias al Señor por este podcast. Los invito a que puedan compartir, a suscribirse en este canal. Les invito a que puedan dejar su comentario. Espero que este testimonio sea de gran bendición para aquellos jóvenes. Algo que quieras agregar, varón. Amén. Una de las cosas, bueno, Manuel, que lo que más puedo aconsejarle hoy en día a los jóvenes es que el primer punto que tienen que hacer es enamorarse de Dios. Amén. Al Gloria a Dios. conocer el corazón de Dios, Dios va a dar a entender lo que está en el corazón Gloria a de las Dios. personas para Gloria a Dios. el propósito de los jóvenes hoy en día. El Amén. primer punto es enamorarse de Dios. Cristo dijo una oportunidad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros no tenemos que encargar primeramente a buscar del reino y el reino se va a encargar de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Así mismo es, dejar el afán y esperar que el tiempo de Dios se cumpla y ustedes tienen que ir trabajando sobre ese tiempo que el Señor ha determinado. Dios le bendiga, compartan y suscríbanse. Bendiciones.